Presento un cordial saludo al señor profesor Óscar Eduardo Ocampo Ortiz, quien fue nuestro tutor en este curso de Seminario de Autor Filosofía Moderna que oferta la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Les habla el estudiante Edwin Yamid Villamil Rojas. Para la presente exposición tomé como punto de partida o como referencia la pregunta introductoria del curso Seminario de Autor Filosofía Moderna, la cual es: ¿cuál es el aporte del pensamiento kantiano a la filosofía moderna y a la construcción de la sociedad? Partamos de la idea general de que el pensamiento kantiano se divide en tres ideas claves. La primera idea clave hace mención a la filosofía trascendental con su pregunta ¿qué puedo conocer?, que también lo podríamos asociar con la metafísica. La segunda pregunta hace referencia a la filosofía práctica ¿qué debo hacer?, hace alusión o mención a la ética, a la axiología, al tratado de los valores. Y por último, la filosofía de la historia y de la religión con su planteamiento ¿qué debo esperar?, que sería también una noción moral o también una noción teológica. Antes de meternos de lleno a socializar cada una de estas preguntas, cada uno de estos ideales que son claves en el pensamiento de Immanuel Kant, vamos a hacer un recuento historiográfico de lo que fue la vida de Immanuel Kant. Immanuel Kant nace en Königsberg en el año de 1724. Königsberg es lo que actualmente se conoce como Kaliningrado, Rusia. Kant tuvo una educación muy religiosa y eso lo llevó a que estudiara teología. Tuvo una educación muy religiosa debido a que su madre profesaba una doctrina religiosa que pertenecía al luteranismo germánico, el cual era el pietismo. Era una religión que se basaba en el examen de conciencia. Posteriormente fue profesor de filosofía, lógica y matemáticas. Los años posteriores a 1755 conseguiría trabajo de ayudante en la Biblioteca Imperial, y esto de cierta manera es algo supremamente importante en el contexto histórico de Immanuel Kant, porque fue allí, en esos momentos cuando él trabajaba de ayudante en la biblioteca, donde él hizo una exploración de diferentes tesis, de diferentes textos en distintas áreas del conocimiento, lo cual lo llevó a generar un gran bagaje cultural e intelectual, y posteriormente fue nombrado profesor en la Universidad de Königsberg, como ya lo dije anteriormente, profesor de filosofía, lógica y matemáticas. Y es a partir de ese momento cuando en su cátedra inicial de profesor en la Universidad de Königsberg debe dar una cátedra, ¿sí? Y eso lo llevó a ser reconocido dentro de la universidad. Y a partir de este momento empieza a labrar un camino lleno de éxitos en el mundo de la filosofía y se da a conocer con su famoso libro Crítica de la razón pura. El pensamiento kantiano inicia con este cuestionamiento: ¿qué puedo saber o conocer?, que, como bien lo dije en la anterior diapositiva, hace alusión a una metafísica. Y entonces aquí lo que Immanuel Kant se pregunta es ¿cómo conoce el hombre o cómo puede conocer el hombre? Para eso Kant se plantea la siguiente incógnita: ¿cuáles son las posibilidades de la razón humana para conocer? Pero es importante distinguir, antes de meternos de lleno al pensamiento de Kant, una serie de antecedentes que fueron elementos claves para que Kant años posteriores desarrollara su pensamiento de la mejor manera. Hay que remontarnos en el siglo XVIII, más exactamente en Europa, donde la filosofía se encontraba dividida entre dos corrientes de pensamiento. Por un lado estaban los empiristas ingleses, por otro lado estaban los racionalistas mediterráneos. Empiristas que hay muchos, racionalistas también.
Estos empiristas mencionaban que el conocimiento entra por los sentidos, es decir, tomando como punto de partida la experiencia, mientras que los racionalistas decían que el conocimiento entraba por la razón, por medio del pensamiento. Entonces estas dos doctrinas o corrientes de pensamiento generaban una discordia, y es a partir de este conflicto y a partir de esta discordia que Immanuel Kant empieza a crear su idea o su posible hipótesis de qué puede saber o conocer el hombre. Entonces aquí un señor empirista llamado David Hume menciona que los únicos conocimientos verdaderos son los que provienen de la impresión. Y este señor Hume es un referente teórico importantísimo para consolidar el pensamiento de Immanuel Kant. Kant, en su lujosa obra Crítica de la razón pura, expone e investiga cómo y de qué manera el pensamiento matemático, físico y metafísico pudiese ser universal y de necesidad. Además plantea una analogía denominada el giro copérnico. Dicho de otra manera, solo podemos tener un conocimiento universal y necesario si el objeto depende del pensamiento, para ser conocido y no a la inversa. Es aquí donde la influencia de David Hume, quien menciona que, tomando como punto de partida el objeto o el ente, podemos asociarlo con algo más y conocer. Pero Hume es el destructor de una asociación en específico, y es la asociación de causa-efecto, lo que se entiende como causalidad. Y este pensamiento que les estoy mencionando, esta idea general de David Hume, es lo que despierta a Immanuel Kant. ¿Por qué? Porque ese ente genera en otro una causa y no un efecto. Repito, ¿por qué? Porque ese efecto es una costumbre y es producto de la imaginación. Entonces, tomando como referencia lo anterior, se inicia el pensamiento kantiano, y Kant hace tributo al racionalismo porque era la moda de la época, ¿sí? Immanuel Kant menciona en la Crítica a la razón pura: no hay duda de que todo conocimiento proviene de los sentidos. Es a partir de este momento donde Immanuel Kant empieza a concentrarse en el sujeto y no en el ente, y a eso es lo que él denomina giro copernicano. Kant dice que hay que estudiar al sujeto porque él es el fiscal del objeto. Me explico. Antes de Immanuel Kant, es decir, con los empiristas como David Hume, solo se mencionaba que el sujeto pacífico contemplaba al ente, es decir, al objeto que quería conocer el hombre, ¿verdad? Pero en el momento cuando llega Kant, Kant empieza a mencionar y dice cómo ese sujeto termina de conocer y no contemplar al ente. Y es a partir de aquí que se entiende que el sujeto es trascendental, debido a que es un sujeto cognoscente, es decir, que conoce para lograr el conocimiento del ente como tal. Y aquí el sujeto trascendental en el cual nos menciona Kant dice que ese sujeto tiene intuiciones. Esas intuiciones son la base misma, es decir, el primer acto del conocer. Pero Kant nos menciona que esas intuiciones pueden ser empíricas o puras. Empíricas porque se perciben por medio de los sentidos, por medio de la observación, del tacto, del gusto. E intuiciones puras porque son de espacio y de tiempo. Entonces aquí en las intuiciones puras, lo que nos menciona Immanuel Kant es que nunca son intuiciones empíricas, sino a priori, es decir, fuera de toda experiencia. Y como esas intuiciones nunca son intuiciones empíricas, sino a priori, y que están fuera de toda experiencia, pues no hay otra forma de conocer para el ser humano que no sea dentro del espacio y de tiempo.
Esas intuiciones que son puras, es decir, de espacio y de tiempo, son fuera de toda experiencia, repito, son a priori, ¿cierto? ¿Por qué? Porque presupone su existencia. Me explico, no puede conocer un hombre fuera del espacio ni de tiempo. Entonces, es aquí algo importante donde Kant nos menciona que el sujeto es trascendental. A partir de este momento se inicia con el segundo planteamiento del pensamiento de Immanuel Kant, que es ¿qué debo hacer?, que hace alusión al ámbito ético, a la filosofía práctica. A partir de este momento y tomando como base el conocimiento teórico, empírico y sensible expuesto en su obra Crítica de la razón pura, surge una nueva noción que en efecto se podría denominar la conciencia moral. Por ejemplo, para la crítica de la razón teórica es imposible conocer si en el mundo hay libertad, pero para la razón práctica, tomando como base la conducta moral, presupone la libertad. Entonces aquí la ética kantiana, como se menciona anteriormente, trata de dar una respuesta al planteamiento ¿qué debo hacer? Y una posible hipótesis que se da dentro del pensamiento kantiano es el famoso imperativo categórico. Ese imperativo categórico lo que pretende es que no haya un cuestionamiento de la tesis y que por consiguiente categórico, es decir, que sea universal, que sea una ley, que se aplique para todos. Este planteamiento, ese imperativo categórico, es la posible respuesta a qué debo hacer. Para eso Kant postula y actúa de tal modo que desees que tu obra pueda ser elevada a máxima ley universal. Eso es lo que coloquialmente conocemos como no hagas a los demás lo que no quieras para ti. Pero eso, ese planteamiento coloquial que les estoy mencionando queda en entredicho. Ya más adelante lo vamos a terminar de explicar. Kant inicia una nueva justificación de la ética por medio de su texto Fundamentación para una metafísica de las costumbres, y es allí donde trata de definir nuestras acciones por medio de diversos postulados. Entonces aquí Kant inicia un nuevo concepto. Kant se basa en su imperativo categórico para explicar la metafísica de las costumbres. Kant es un autor fundamental y clave para poder comprender la filosofía moderna. La ética kantiana ha sido como un modelo a seguir a través de la historia en donde las sociedades tratan de comprender la idea del bien. Es decir, ese concepto automáticamente cuando nos hablan de ética, a nosotros se nos viene a la mente hacer el bien, obrar bien, ¿sí? Pero eso va más allá de hacer el bien dentro de la metafísica de las costumbres que nos estipula Immanuel Kant. En primera instancia se habla de ética y se menciona una concepción del bien o de un buen comportamiento, lo que les venía mencionando. Y siempre se supone una idea del bien cuando los hombres hablan del bien. Entonces, al momento de asociar la ética con el bien, también se asocia con el mal. Pero ¿por qué se puede asociar el bien con el mal? Porque de cierta manera entendemos que si el bien, que si el mal es la negación de la ética. Es decir, en el momento cuando asociamos el bien con el mal, estamos diciendo que el mal es la negación rotunda de la ética que nos plantea Immanuel Kant. Pero la ética va más allá de una simple noción de bien o mal. ¿Por qué? Porque la ética es una teoría filosófica y al ser filosófica pretende encontrar esos fundamentos del deber, pretende encontrar, en otras palabras, que debe y no debe hacer el hombre. Además, pues la ética como ámbito filosófico pretende también demostrar o soportar qué es la felicidad, ¿sí? Y entonces aquí llegamos a la conclusión de este tema de la metafísica de las costumbres, donde Kant nos menciona que Kant es uno de los filósofos que defiende que la ética tiene que ser una ética del deber. Me explico.
¿Recuerdan la famosa frase de no hagas a los demás lo que no quieran para ti? Eso no sería un ámbito o no sería un razonamiento, por decirlo así, un razonamiento ético dentro del pensamiento de Kant. ¿Por qué? Porque si un hombre hace el bien a cambio de algo, está negando la ética, porque Kant lo que pretende es una ética del deber, sin esperar nada a cambio. Entonces, cuando el hombre ejecuta una ética del deber y hace una obra que en términos coloquiales para que me comprendan, la hace de corazón, por decirlo así, es un amigo de la ética y está practicando la ética del pensamiento kantiano. De lo contrario, no. Y con esta diapositiva finalizamos el pensamiento kantiano, que es la última pregunta que se plantea Kant: ¿qué debo esperar?, que tiene una noción moral y una noción teológica. ¿Tiene algún sentido la historia? Entonces aquí la filosofía de la historia pretende dar respuesta a la tercera pregunta del pensamiento kantiano: ¿qué me cabe esperar o qué debo esperar? Entonces aquí Kant se plantea una pregunta: ¿tiene algún sentido la historia? Kant responde que sí. La historia es la idea del progreso. Además, se supone un orden teleológico. De lo contrario, la naturaleza se presentaría como un caos total. Ese orden teológico es la capacidad de desarrollar habilidades. ¿Por medio de qué? Por medio del antagonismo. Des en cuenta que aquí Kant nos dice que el antagonismo es necesario. El antagonismo es necesario para la evolución humana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con base en el antagonismo se experimenta la insociable sociabilidad humana. Que esa insociable sociabilidad humana ha sido testiga de guerras, violencias, genocidio. Y esa guerra, esa violencia, esos genocidios nos conllevan a la creación de normas de conducta. Y es a partir de este momento en la historia de la humanidad y en la historia de la filosofía y en la historia del derecho donde se habla del constitucionalismo, que, tomando como punto de partida la Revolución Francesa, se pretende acabar en Europa con las monarquías absolutistas e instaurar un nuevo sistema político-económico que se base en los principios de libertad, que se base en los principios de la Ilustración. Entonces es por eso que surgen nuevos sistemas políticos, como la república, o de cierta manera la monarquía parlamentaria, que se basa en una constitución, en una norma. Y esa constitución limita las libertades del hombre, limita las libertades del hombre. Y tomando como referente esto, años posteriores, Immanuel Kant escribiría La paz perpetua, que la paz perpetua sería un tratado donde lograra consolidar un sistema general, un sistema universal para todos los estados donde se practicara la paz. Entonces, de esta manera finalizamos esta exposición. Espero haya sido de agrado para ustedes. Esta exposición donde contamos a grosso modo la obra, la tesis, la idea general del pensamiento kantiano, y tratamos de dar una respuesta a la pregunta introductoria del curso: ¿qué puede aportar el pensamiento kantiano a la sociedad? Muchísimas gracias.